Estamos de vuelta en Torrevieja Radio y estamos aquí en este miércoles con la psicóloga Marta Dueñas, a la cual saludamos ya. Marta, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Y tú? Muy bien, encantado de tenerte un día más por aquí y de hablar también de un tema súper importante y que nos aportes tu punto de vista al respecto. Y es que ayer se conmemoraba el Día contra la Violencia contra la Mujer y bueno, es un día sumamente importante y sabemos que España desde hace algún tiempo está inmerso en esta lacra social que afecta a un número importante de mujeres a lo largo del año. En este caso creo que hasta el día de hoy tenemos 39 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y además creo que hasta 3 niños también asesinados, ¿no? Con lo que eso conlleva, ¿no? El número de huérfanos que dejan y ese tipo de cosas, lo cual causa un enorme dolor en las familias, en los niños y en todo ese entorno. Por supuesto, por supuesto. Es muy doloroso escuchar este tipo de noticias, por supuesto que sí, y cómo esa violencia contra la mujer, sobre todo dentro de la casa, pues como es todavía mucho peor, ¿no? Porque es algo que se produce cuando nadie sabe, muchas veces cuando entrevistan a vecinos, etcétera, se quedan un poco incrédulos, como diciendo, pero sí, ¿cómo puede ser que haya pasado esto, ¿no? Entonces, es muy importante para cualquier mujer que pueda sufrir cualquier tipo de abuso en su relación o en otros lugares que hable de ello. El silencio es lo que hace que los perpetradores o que las personas que hacen daño realmente puedan seguir haciéndolo, ¿no? Entonces es súper importante hablar de ello. Además tiene que ser especialmente duro en este caso porque hablamos de una violencia que se produce en un entorno que a priori era seguro, ¿no? Un entorno de confianza, como es tu pareja, Tal cual. Tal cual. Precisamente por eso pues estás como más tranquila, sin tanto problema, ¿no? Y entonces este tipo de relaciones de abuso, de maltrato, en muchísimas ocasiones es algo que sucede de poquito a poquito. Es como, no es algo como muy manifiesto. Si ya el primer día una mujer quizás, ¿no? Pues recibe pues un empujón o un maltrato físico directamente, igual es más fácil incluso salir de ahí. Pero el maltrato psicológico normalmente es como más de la gotita, ¿no? De la gotita a la gotita, y es algo que llega a confundir mucho, en este caso, a las mujeres y que sienten que no pueden salir de ahí, ¿no? Se va haciendo como rutina, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Además, llegan a pensar que son ellas las culpables o que son lo que merecen. También depende muchísimo de cómo hayan sido educadas esas mujeres, pero vamos, cualquier mujer, por muy independiente que sea, por mucha fortaleza que tenga, si hay una persona que pueda llegar a, de alguna manera, bajar todas sus barreras o todas sus defensas, cualquier mujer puede ser expuesta a este tipo de violencia. Hablábamos antes de iniciar la charla de grupos de mujeres que son especialmente vulnerables, ¿no? A Sí. este tipo de violencia. Sí, total. Por ejemplo, las personas con una diversidad funcional o una discapacidad son muy vulnerables porque no tienen tantas herramientas, no tienen, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Y también las mujeres de una edad avanzada, porque son de otra generación, también han sido educadas de otra manera, que había que ser dóciles, que de alguna manera había que disculpar, había que ceder, había que... son también muy protectoras, pero protectoras de lo malo, en este caso, de la persona que les hace mal, ¿no? Entonces, sí, son rangos de edad que son muy complejos, y también la adolescencia. Todavía una adolescente todavía no tiene determinado pues su forma de ser, su forma de defenderse, si no le han dado herramientas, además, mucho menos. Entonces son como etapas muy vulnerables de la vida también, por ejemplo, la adolescencia o la primera juventud, y también se dan muchísimos casos de violencia en este tipo de edades, ¿no? Sí, a tener en cuenta. Si hablamos de la adolescencia, hablamos de falta de experiencia para afrontar nuevas situaciones que pueden llegar a afectarles, y si hablamos de personas más adultas, hablamos de una vida que se ha construido ya y que te encuentras de repente con que algo que formaba parte de esa vida ha desaparecido, ¿no? Entiendo que son situaciones difíciles, pero igualmente complicadas y difíciles de asumir para una persona. Absolutamente, y siempre en todos los casos hay silencio. O a veces lo que ocurre es que la persona habla. Por ejemplo, imaginaros un abuso que pueda estar dentro de la propia familia, ¿no? Pues lo típico, que alguien de la familia abusa de una niña o de un adolescente. Y lo peor de todo que a mí me cuentan es que no son creídas, que cuando lo cuentan la propia familia tiende a defender al agresor, ¿no? No se sienten escuchadas, no se sienten comprendidas en algunos casos, ¿no? Entonces, al final es el duelo sobre el duelo, ¿no? Es algo muy complejo. Recuerdo, ahora que comentas este
este caso de la chica menor de Benejúzar, que en los años 90 fue agredida sexualmente, además por un hombre del pueblo, ¿no? Y cómo en ese momento la sociedad de ese pueblo de Benejúzar, precisamente, pues arropaba sobre todo al agresor, ¿no? Como dándole incredulidad al relato de la chica. Este es un tema, pues eso, muy, muy, muy doloroso. Y hay que comprender en este caso a la víctima, porque encima de la vergüenza que tiene la víctima de hablar de todo esto, y si encima de alguna manera la juzgan, le acusan, en fin, es todavía muchísimo más doloroso. Y de hecho a mí en consulta las personas que han sufrido este tipo de abuso siempre me dicen que lo peor es cuando no les escuchan, cuando no les creen, cuando no se sienten una vez que han decidido hablar, porque hay gente que no habla en décadas, ¿eh? Y esto genera muchísimas cuestiones también. Por ejemplo, es un trauma muy complejo y puede generar hasta enfermedades físicas realmente, ¿no? Es muy típico que detrás de una fibromialgia haya habido algún abuso, alguna cuestión de este estilo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a veces se manifiesta de forma física cuestiones que no verbalizamos, ¿no? Entonces es súper importante hablar. En el momento en el que ocurre, después hacer terapia, en fin, que solos de este tipo de cuestiones es muy difícil salir, o al menos hablarlo con el entorno, y si el entorno familiar más cercano no cree, con otro entorno, ¿no? Es súper importante no quedárselo para una misma, ¿no? Porque, Marta, es difícil salir de este tipo de relaciones. Y hablamos antes de que sí, porque además del hábito, también existe esa capacidad, ¿no?, del agresor de manipular y de hacer presa, ¿no?, o hacer como rehén a la persona con la que está de la situación que está viviendo. Absolutamente. Un poco síndrome de Estocolmo. Sí, total, total. Efectivamente, es un poco como que la persona desde la manipulación se siente culpable de lo que ocurre, ¿no? O la manipulación puede venir de si haces esto te voy a querer más, o si no haces esto voy a hacer daño a nuestros hijos, o son tantísimas cosas, amenazan con tantas cuestiones que al final la persona se va quedando, pero es como el que aceptara, por ejemplo, un chantaje del tipo, si no me das tanto dinero voy a contar no sé qué, al final siempre estás, ¿no?, de alguna forma. Esto es a otro nivel, por supuesto, pero es algo que no podemos, ¿no? No podemos permitir casi ni del primer momento. El problema de esto probablemente es que haga falta mucha prevención en este sentido, mucha educación de que hay personas que son manipuladoras, que no todo el mundo es bueno y que no te puedes fiar de lo que dicen. Yo creo que siempre hay que ver lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Y esa es una muy buena manera, aquí que estamos en la radio, bajar el volumen de la persona y ver lo que hace. Yo creo que ahí es donde puedes evitar una manipulación, porque puede hablar todo el mundo, pero a ver qué hace la persona, ¿no? Entonces, fijarse en ese tipo de cuestiones nos viene muy bien. Cuando una persona está teniendo una relación complicada, ¿no?, o donde hay una cierta violencia, ¿no?, con su pareja, ¿qué es lo que hace o qué impide que decida soltar y dejar esa relación atrás? ¿Hay un duelo después de esa ruptura también? Por supuesto. A veces es por decepción muy grande, ¿no? En otras ocasiones es porque la persona por fin se da cuenta. Hay personas que a mí me cuentan que incluso llegan a enamorarse de otra persona y eso les ayuda a salir. Hay muchas cuestiones. A veces es cuando los hijos cumplen 18 años, porque hay muchísimas mujeres que lo hacen por los hijos, que yo siempre les digo, error. Porque vuestros hijos están viendo todo eso y de forma inconsciente lo pueden llegar a reproducir en un futuro. Entonces no les proteges así, porque están viendo cosas muy duras, ¿no? Al final los chavales también se dan cuenta de muchas cosas, aunque no las vean de forma explícita, ¿no? Entonces, de cualquier forma, esas personas sufren un duelo muy complejo, porque se sienten avergonzadas, se sienten culpables, están enganchadas en un vínculo emocional durante años a esa persona, ¿no? Entonces, eso sí requiere un poco de acompañamiento, porque si no es mucho más largo y mucho más duro, por supuesto que sí. Estamos hablando también antes de que los tiempos que corren ahora mismo, esa violencia no desaparece con la distancia, ¿no? Sino que ahora, pues también una persona que se pueda sentir acosada, pues tiene todavía las redes sociales, ¿no?, o el móvil directamente, para seguir sufriendo, aunque esté en casa, intentando estar resguardada de lo que está pasando fuera o de lo que se encuentra, pues si es un adolescente en el colegio, en el instituto, si es una chica pues que está con una relación tumultuosa, pues que a lo mejor que le afecta en el trabajo, pues cuando llega a casa que eso desaparece, pero no, porque con las redes sociales y con los teléfonos al final pues están 100% constantemente conectados y resulta muy difícil alejarse, ¿no?, de su agresor. Y tanto.
Claro, el agresor, ya sea a nivel de maltrato psicológico, maltrato físico, después de que una relación se termine, que habitualmente suele ser así, lo que hace es una campaña de difamación. Entonces, y esa campaña de difamación hoy en día también puede ser por las redes, con lo cual al final es como todavía un maltrato más allá, ¿no? Porque en el fondo ellos quieren quedar bien, claro, evidentemente, como que son los buenos y son... Entonces, como son personas a veces que tienen pues como carisma y como no sé, que están bien vistos por los demás, al final también son capaces de manipular en este sentido a los demás, ¿no? Y bueno, pues es muy duro, ¿no? Es muy duro. De cualquier forma, es... ¿Cómo decirlo? Yo creo que siempre hay que ver las dos partes, ¿no? En cualquier historia, ¿no? Y cuando alguien parece perfecto, ojo, porque sobre todo cuando está hablando mal de otras personas, hay que decir, escucha, que esto no vamos a darle crédito a este tipo de cuestiones, ¿no? Además que es una cosa que probablemente cuando no esté delante de ti hablará mal de ti, ¿no? Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Por supuesto que sí. La forma de Entonces, funcionar de las absolutamente, personas. ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a recordar también que existen teléfonos de ayuda a mujeres que se puedan sentir pues siendo pues acosadas, abusadas, que estén sufriendo violencia domiciliaria contra sus hijos también, ¿no? Y que hay métodos y alternativas a todo eso que pueden estar viviendo y que les está haciendo sufrir. Por supuesto que sí. Creo recordar que es el 024. 016 es el número de la violencia de género. Sí. Que no dejaba rastro en la factura del teléfono. También existe el correo electrónico que ahora mismo no recuerdo del todo, pero creo que es 016@gov.es. No me acuerdo exactamente, luego lo recordamos. Pero bueno, que existen herramientas, ¿no? Al final, sí, que sí, es definitiva para salir de esa situación. De hecho, incluso en un último caso que la persona que tenga la sensación de que no puede salir, que llame al 112, que vaya a urgencias, que también puede ser atendida en este caso, ¿eh? Es decir, por supuesto puede llamar a la policía. Hay un departamento en la policía que se llama Biogen, que precisamente está muy, muy al tanto de defender a estas personas, ¿no? Pero son cuestiones complejas. Por ejemplo, en la pandemia se estuvo muy al tanto de esto porque, claro, no podían salir y era como mucho más complejo, ¿no? Pero hay que entender que las víctimas, y no hay que juzgarlas, vuelven muchas veces, incluso en una orden de alejamiento la rompe ella misma. Pero hay que entender que esto es parte de la manipulación y para ciertas personas les es muy difícil salir, incluso para la policía ayudar, porque son temas muy complejos y que no se pueden explicar por una sola cuestión, ¿no? Entonces, pero por supuesto que no estáis solas. Si hay alguien que esté escuchando esto, que bueno, que sepa que hay muchos mecanismos y que siempre hablar, aunque sea con una amiga, hay que salir de ese terror y que otras personas te den un feedback bueno sobre que puedes salir y sobre que hay más vida después de la relación, ¿no? Y decir simplemente que aunque sea el día de ayer, ¿no? De la violencia contra la mujer, también existen casos al contrario. Pero bueno, que la violencia es parte intrínseca al parecer del ser humano, pero reeducar ese tipo de cuestiones es súper importante y sobre todo a las víctimas defenderse de todas estas cuestiones. Una cuestión que también podemos abordar otro día, ¿no? De cómo defenderse, ¿no? Absolutamente. De todas estas, no solamente de la violencia física, también pues de la violencia verbal, ¿no? Que sufrimos en casa o que la gente sufre en los colegios, en los trabajos, etcétera. Por supuesto, que al final sería trabajar los conflictos, ¿no? Que en todos los lugares existen, entonces manejarlos de la mejor manera posible. Por supuesto que sí. Bueno, lo abordaremos en otra ocasión. Marta, antes de despedirte, ¿dónde se te puede encontrar? Pues mi consulta privada está en la zona de Los Altos. Mi teléfono es 628 577 225 y bueno, que estaré para ayudaros en todo lo que necesitéis. Pues Marta Dueñas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Torrevieja Radio. A ti, Rafa, muchas gracias.